Hola, bienvenidos. Mi nombre es Paulina de la Fuente, soy traumatóloga infantil. Trabajo en la unidad de ortopedia y traumatología infantil de Clínica Alemana y también en la urgencia escolar. Y hoy día les voy a hablar un poco de los dolores de crecimiento y de la vitamina D. Esta presentación va a estar dividida en dos partes. En la primera yo les voy a hablar un poquito qué son los dolores de crecimiento y posteriormente la doctora Carolina Ábalos nos va a contar un poco acerca de la vitamina D. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver durante la presentación? Primero, ¿qué son los dolores de crecimiento? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se diagnostican y cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Y finalmente, el tratamiento. Entonces, para comenzar, ¿qué son los dolores de crecimiento? Los dolores de crecimiento se definen como un dolor difuso y recurrente que ocurre en las extremidades inferiores en los niños, principalmente durante la tarde y la noche. Y súper importante recalcar que esta ocurre en ausencia de una patología musculoesquelética que pueda explicarla. Se describieron por primera vez en 1823 y se creyó que estaban asociados al crecimiento debido a que iniciaban en la niñez y se quitaban en el adulto. Sin embargo, los estudios hasta el momento no han sido capaces de demostrar esta asociación. Por lo tanto, posteriormente se les cambió el nombre al dolor óseo recurrente benigno, que es el término que nosotros utilizamos desde el punto de vista médico. ¿Qué tan frecuentes son? En general son la causa más común de dolor episódico musculoesquelético en los niños y se presentan en general entre los 3 y los 12 años. Uno ve que hay una curva bimodal, o sea, se presenta más frecuente entre los 3 y los 5 y después entre los 8 y los 12. Tiene una prevalencia que varía un poco en la literatura, entre un 3 a un 37%, con algunas series que incluso llegan a describirlo hasta en un 49%. Pero en general afecta más o menos al 10 a 20% de los niños que están en la etapa escolar. Y en cuanto a la altura, peso y tasa de crecimiento, la verdad es que hasta el momento no ha habido una asociación que aumente la incidencia respecto a estas variables. ¿Cuáles son las características de los dolores de crecimiento? En general, como dije en la definición, siempre se presenta en la tarde o la noche. O sea, un niño que tiene dolor durante el día no es un dolor de crecimiento. Ocurre en ambas extremidades inferiores, tiende a ser difuso, es decir, no se localiza en un punto específico, y puede afectar ya sea la parte anterior de los muslos, la parte anterior de las piernas, la cara posterior de las rodillas o la pantorrilla. Es además episódico, o sea, el niño no lo presenta todos los días, sino que a veces puede presentarlo 2 o 3 veces a la semana, después saltarse un periodo de semanas o meses y después volver a aparecer. Tiene una relación también con días en que el niño ha realizado mayor actividad, por ejemplo, campeonatos deportivos, algún cumpleaños. Y en general tiende a durar de minutos o incluso hasta horas durante la noche. ¿Cómo se alivia? Los padres siempre dicen que se alivia con masaje, por lo tanto a veces es un poco molesto porque los niños se despiertan y tienen que estar haciéndole masajes en medio de la noche. También puede quitarse con un poco de calor local, los padres generalmente aplican guatero o incluso si el dolor es muy importante con un poco de antiinflamatorio. Y tiene la característica principal que se resuelven en la mañana, o sea, el niño amanece como si nada y realizando actividad normal. Y esto es lo que hace que los padres muchas veces piensen que esto no es verdad, que ocurre porque el niño quiere irse a la cama con ellos o quiere que les hagan un poco de masaje. ¿Cuál es la causa? La verdad es que hasta el momento la causa es desconocida. Existen múltiples teorías, voy a comentarles un poco las que están descritas más o menos en la historia. Una de las primeras que se escribió es la teoría de la fatiga, o sea que este dolor tendría que ver con el ejercicio físico intenso o excesivo que realizarían los niños a lo largo del día. Y esto produciría pequeños traumatismos que a su vez producirían un poco de inflamación, esto a su vez contractura muscular y esta sería la causa del dolor. Sin embargo, hasta el momento no existen estudios que demuestren esta asociación y tampoco queda claro por qué dos niños que hacen la misma actividad intensa, uno presenta dolor y el otro no. Después apareció la teoría anatómica, que tiene que ver un poco con que defectos posturales u ortopédicos en el niño producirían alguna alteración de la marcha y del equilibrio muscular que produciría esta fatiga. Por ejemplo, lo han visto o se ha descrito un poco asociado a la hiperlaxitud, a la escoliosis, al pie plano, también una diferencia en el largo de las piernas. Sin embargo, no se ha visto diferencia en niños con y sin dolores de crecimiento respecto a estas alteraciones ortopédicas. Y además, esta teoría sería contraria a la definición cuando dijimos que estos dolores ocurrían en ausencia de una patología ortopédica que explicara el dolor. También está la teoría emocional o psicológica, que habla de que habría una predisposición familiar de susceptibilidad al dolor, o sea, estos pacientes tendrían un umbral más bajo. Y esto principalmente porque se ha visto asociado a dolor abdominal
y dolor de cabeza hasta en un 20% de estos niños con dolores de crecimiento. Sin embargo, nuevamente los estudios no han logrado demostrarlo y tampoco estaría claro cuál sería la causa. Una de las teorías más frecuentes, o sea, más nuevas, por así decirlo, también es la del crecimiento. Y esto principalmente porque se ha visto que el crecimiento infantil es nocturno, y esto porque la hormona de crecimiento aumenta sus concentraciones en la noche. Y es así que se ha visto que en periodos de reposo, la fisis, que es el cartílago de crecimiento, que en el dibujo está representado por la línea celeste, produciría una elongación en el hueso y principalmente en el periósteo, que es una capa que lo recubre. Y esto podría ser lo que produce el dolor. Sin embargo, algunos estudios dicen que la tasa de crecimiento es tan gradual que esto no podría explicar los dolores. Y sobre todo porque en los niños entre los 8 y los 12 años, o sea, en los niños entre los 3 y los 12 años donde se produce este dolor, no es el periodo de mayor crecimiento. Y finalmente, la vitamina D, que es la teoría que está más de moda, por así decirlo. La vitamina D sabemos que tiene que ver con la absorción del calcio. Después la doctora Ábalos nos va a hablar un poco más sobre la vitamina D. Se ha visto asociada a los dolores de crecimiento principalmente en los adultos, donde se vio que los dolores crónicos tenían que ver con la baja de la vitamina D. Y por eso se empezó a estudiar en niños y se vio que pacientes con dolores de crecimiento tenían bajos niveles de vitamina D hasta en un 80 o 96%. Y también se veía asociado a una disminución de la mineralización ósea. Y estos estudios además vieron que cuando uno suplementaba la vitamina D, se producía una reducción significativa de la intensidad del dolor. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico de esta patología es súper importante, que es de exclusión o de descarte. Es decir, yo debo descartar que no hay una patología ortopédica o otra causa que me explique este dolor. Y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la historia y del examen físico. Súper importante, en la historia se deben cumplir estos 4 criterios: que el dolor sea intermitente, que sea bilateral, que sea extraarticular, o sea que no se ubiquen las articulaciones, y que ocurra en la tarde o en la noche como conversamos antes. Y el examen físico debe ser normal, o si es que hay alguna otra causa que no explique el dolor. ¿Cuándo va a ser necesario pedir exámenes de laboratorio o imágenes? Cuando tengamos síntomas sistémicos, por ejemplo un niño que ha bajado de peso, que tiene fiebre, que se ve pálido, etc. Cuando el dolor no cumple los criterios que mencionamos anteriormente, cuando existe cojera o limitaciones de la actividad, recordemos que dijimos que el niño amanece sin ninguna limitación, y también cuando hay hallazgos localizados al examen físico, por ejemplo aumento de volumen, signos inflamatorios, o cuando el dolor ocurre en otras ubicaciones, por ejemplo extremidades superiores, columna o la región inguinal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? La verdad es que existen múltiples. Los más frecuentes o más importantes que tenemos que descartar son que no hay una lesión traumática. Es frecuente las fracturas por estrés me refiero a lesiones por sobreuso, pero en general tiene la característica que el dolor aumenta durante la actividad y tiende a ser más localizado. También muy importante descartar la presencia de tumores óseos o de leucemia, que tienen la característica de a veces presentar dolor nocturno. Y en general, en los tumores óseos va a haber un dolor que es unilateral y en algunos casos incluso se puede palpar una masa. También importante descartar la infección, que tiene característicamente signos inflamatorios, o sea, vemos un aumento de volumen, enrojecimiento, calor local y generalmente es unilateral. Y también están presentes las enfermedades reumatológicas como la artritis idiopática juvenil. En cuanto al tratamiento, la verdad es que como la causa es desconocida, el tratamiento va a estar enfocado principalmente en prevenir y aliviar el dolor. ¿Cómo se puede hacer esto? Algunos estudios han demostrado que ejercicios de elongación que se repitan durante la semana pueden disminuir el dolor, principalmente elongando cuádriceps, isquiotibiales, aquiles y aductores. También se ha visto que el calor local podría tener un rol, ya sea preventivo, uno le puede indicar a los padres un baño de agua tibia en la tina en la noche, o cuando están con dolor aplicar un poco de calor con el guatero. En los casos que vimos que había déficit de vitamina D, uno puede suplementarlo. También es importante corregir cualquier alteración postural, por ejemplo en el caso del pie plano valgo podemos dejar plantillas o un tipo de órtesis. En el caso del dolor también sirven los masajes, y si es muy intenso el uso antiinflamatorio. También, como uno sabe que esto tiene relación con días de mayor actividad, si el paciente fue un día que tuvo actividad intensa, también uno podría darle antiinflamatorio de forma profiláctica. En resumen, los dolores de crecimiento son dolores en las extremidades inferiores que despiertan al niño en la tarde y en la noche, sin una alteración musculoesquelética objetiva, y lo más importante, sin limitación de la actividad. Son una patología que es bastante frecuente, pero cuya etiología sigue siendo desconocida, y aparentemente la vitamina D tendría o podría tener algún rol. El diagnóstico es clínico y de exclusión, o sea, debemos descartar otras causas. Y importante también que si el niño está enfermo, presenta dolor en el día o con la actividad, o aumento progresivo del dolor, requiere ser estudiado.
Y el tratamiento se va a basar principalmente en aliviar el síntoma, que es decir, el dolor. Muchas gracias. Ahora los voy a dejar con la siguiente presentación, donde vamos a conversar un poco acerca de la vitamina D. Gracias, doctora. Bueno, yo soy la doctora Carolina Ábalos, soy endocrinóloga pediátrica y parte del grupo de endocrinología pediátrica de la Clínica Alemana de Santiago. Entonces, hoy día vamos a conversar de la vitamina D y cuál es su probable relación que esta pudiera tener, ¿cierto?, con los dolores óseos provocados durante el crecimiento en los niños. Vamos a ver entonces una introducción, vamos a ver qué es la vitamina D, cuál es su función en el metabolismo óseo, de dónde la obtenemos, cuáles son los niveles óptimos y cuándo consideramos que tenemos una deficiencia de vitamina D, los factores de riesgo para generar este déficit de vitamina D, cómo podría estar afectando la pandemia actual en nuestros niveles de vitamina D en la sangre, cómo se puede asociar finalmente entonces este déficit de vitamina D con los dolores óseos de crecimiento en los niños y finalmente un par de recomendaciones. Bueno, como decía la doctora de la Fuente, los dolores óseos la verdad es que se han descrito desde hace muchísimos años atrás, ya hace como 200 años que se vienen describiendo los dolores óseos de crecimiento en los niños, pero a pesar de que llevamos tanto tiempo describiéndolos, no se tiene clara cuál es la etiología de estos dolores. No se ha podido descubrir bien cuál es exactamente por qué se producen. Entonces, dentro de esto hay varias causas que se han postulado. Una de esas más actuales es la vitamina D. ¿Y por qué se ha hecho esta relación con la vitamina D? La verdad es que la vitamina D es un elemento que está muy de moda actualmente. Ha sido foco y objeto de la mirada de muchas líneas investigativas porque se han descubierto muchas relaciones de ella en distintas partes de nuestro organismo, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, pancreático, del sistema inmune. Se ha visto que podría ser un factor protector contra ciertos tipos de cáncer, etc. Pero la verdad es que el rol principal, el más estudiado y el más establecido de la vitamina D es a nivel de la salud ósea, a nivel del hueso. Por eso yo les puse ahí un dibujo, ¿cierto?, que muestra un hueso saludable para que ustedes se acuerden que este es un elemento que participa en la salud del hueso. La vitamina D actualmente, más que una vitamina, que son los nutrientes importantes y esenciales para que el organismo funcione bien, es considerada una hormona, ¿ya? Y las hormonas, más que esto, además de ser necesarias para que el organismo funcione bien, son capaces de regular ciertas acciones. Y la verdad es que la vitamina D regula muchas acciones, por eso actualmente es considerada una hormona. ¿Qué hace entonces la vitamina D en el hueso? Bueno, el hueso está compuesto tanto el hueso del esqueleto axial, ¿cierto?, que es la columna vertebral, todas las vértebras, y también de los huesos largos, las extremidades superiores e inferiores y también los dientes. Están compuestos principalmente por calcio. Ese es el principal mineral de nuestro organismo, el más importante, el más preponderante también y el que forma parte fundamental de los huesos de nuestro organismo. También está el fosfato y hay otros minerales que forman parte del hueso que también son muy importantes, pero el calcio es el más importante en cantidad. Entonces, el calcio llega a nuestro organismo a través del aparato digestivo, o sea, de los alimentos que nosotros consumimos y que son ricos en calcio. Entonces nosotros ingerimos, ¿cierto?, estos lácteos, los compuestos ricos en los alimentos ricos en calcio, llegan a través de la boca, estómago, el intestino, y finalmente en el intestino el calcio va a tener dos opciones: o sigue por el intestino y es eliminado finalmente a través de las heces, de las deposiciones, o bien puede absorberse en el intestino para finalmente llegar al torrente sanguíneo y llegar al hueso, que es donde lo vamos a utilizar. Entonces, la encargada de absorber este calcio a nivel intestinal es justamente la vitamina D, y por eso su importancia y su relevancia. Entonces, tiene una función, primero que todo, y muy importante, de absorber el calcio de la dieta. Pero, por ejemplo, si yo les dijera el corazón, ¿es un órgano vivo o es un órgano inerte? Probablemente todos ustedes, el 100%, me va a responder que es un órgano vivo, ¿cierto? Late de manera espontánea. Lo mismo los pulmones, encargados de la respiración. ¿Y el hueso? ¿El hueso es un órgano vivo o es un órgano inerte que solamente le da soporte a nuestro cuerpo? La verdad es que el hueso es un órgano totalmente vivo y dinámico. En él ocurre un proceso que se denomina de remodelación y que está presente desde el inicio de nuestra vida, desde la época de recién nacido hasta el último día de nuestra vida. El hueso se está continuamente remodelando. Esta remodelación involucra que el hueso, por una parte, se forma
Y por otra parte, existe un proceso que se llama de resorción ósea, que es en el fondo extraer ese hueso, por decir así, que se ha formado de mayor cantidad. Entonces, esta remodelación, que es la formación y la resorción ósea, también está mediada en cierta manera por la vitamina D. Por lo tanto, la vitamina D no solo absorbe calcio, sino que también tiene un rol importante y una función bien relevante en lo que es la formación propiamente tal del hueso y lo que es la mineralización ósea. En ciertas épocas de la vida, esta formación de hueso es todavía más importante, ¿cierto? Por ejemplo, en la niñez, cuando los niños están creciendo y necesitan ir formando hueso nuevo, sobre todo la época de lactantes, que es una época de crecimiento. De por sí es una época muy importante de crecimiento el primer año de vida, y segundo, la pubertad, donde los niños dan este gran estirón puberal y también consiguen muchos más centímetros a expensas del crecimiento longitudinal del hueso. Entonces la niñez sería un periodo importante de crecimiento y de formación de hueso. El embarazo, donde la mujer está gestando una nueva vida que también tiene que formar hueso, y la lactancia, donde las mujeres a través de su leche aportan calcio al recién nacido, al lactante. Entonces, en estas tres etapas de la vida, el calcio es también muy relevante y por lo tanto la vitamina D también alcanza una mayor preponderancia. ¿De dónde obtenemos la vitamina D? Este elemento tan importante que hemos estado conversando. Un 10% de la vitamina D se obtiene de los alimentos que consumimos. De ellos, una fuente principal, yo acá les puse una foto para que ustedes puedan mirar, son los pescados. Los pescados son una fuente muy importante de vitamina D de los alimentos, sobre todo los pescados azules, que son ricos en materia grasa, que tienen más de un 5% de materia grasa. Son los pescados oleosos, los que tienen mayor cantidad de aceite. Dentro de esto están el salmón, la sardina, la caballa, el atún, el bacalao. El bacalao es uno de los pescados que mayor cantidad de vitamina D tiene en su contenido. Todos estos pescados oleosos entonces son ricos en vitamina D. Recordar que los aceites de los pescados son aceites protectores, son fundamentalmente omega 3, por lo tanto protegen, tienen una protección a nivel cardiovascular y también a nivel del desarrollo neuronal y de las interconexiones neuronales en niños, por lo tanto son grasas positivas, digamos, para nuestro cuerpo. Así que el pescado es un alimento muy rico nutricionalmente, no solo por la vitamina D, sino que también por estos aceites omega 3 que contiene. Otro alimento rico en vitamina D es el huevo, específicamente la yema del huevo. Hay que recordar sí que la yema del huevo tiene alto colesterol, así que hay que tener precaución ahí, pero es también un alimento que tiene alto contenido de vitamina D. Los lácteos, bueno, los lácteos en general de manera natural no son ricos en vitamina D, pero los que tenemos disponibles en el comercio han sido fortificados con vitamina D. Entonces todos los lácteos, leche, queso, yogur, uno tiene que fijarse y ver, ¿cierto?, el aporte, la tablita del aporte nutricional y ver si han sido enriquecidos con vitamina D o si no la contienen. Si no la contienen no va a decir nada, si la contienen aparece ahí vitamina D y cuántas unidades de vitamina D tienen por cierta cantidad de peso o de ml en el caso de la leche. Hay algunos cereales, como los cereales del desayuno, que también han sido fortificados con vitamina D, y por ejemplo los champiñones, sobre todo los que son secados al sol, también tienen alto contenido de vitamina D. La gran fuente de vitamina D para nosotros es el sol, la exposición solar. De ahí obtenemos el 90% de nuestra vitamina D. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que la radiación solar, específicamente el rayo UVB, es decir, el rayo ultravioleta tipo B, llega hasta nuestra epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y en la epidermis se desencadena una reacción fotoquímica donde se convierte un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol a vitamina D. Entonces, la gran fuente de vitamina D que nosotros tenemos en nuestra sangre proviene de la producción endógena, o sea, de nosotros mismos, pero que está estimulada por los rayos de luz del sol. Bueno, entonces el metabolismo normal de la vitamina D vimos que la obtenemos fundamentalmente de la radiación ultravioleta de la luz solar, también hay un 10% que obtenemos de los alimentos y esta vitamina D entonces ingresa a nuestro organismo. Una vez que ha ingresado al organismo, requiere dos procesos de activación que son absolutamente necesarios. Una primera activación a nivel hepática y una segunda activación a nivel renal. Y una vez que la vitamina D está activa, entonces puede ir a ejercer su acción a nivel intestinal, como se ve ahí en la figura, ¿cierto? En el intestino ocurre la absorción de calcio y de fósforos, que son los principales minerales que van a ir a componer el hueso. Y finalmente, entonces, este calcio y fósforo que son absorbidos van a generar el proceso de mineralización ósea en los huesos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ha
ha pasado actualmente con los niveles de vitamina D? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos conversando en esta charla hoy día? Mira, ustedes pueden ver acá este trabajo, es de una revista endocrinológica científica, ¿cierto? Un trabajo publicado en el año 2017 que se titula La deficiencia pandémica de la vitamina D. O sea, antes de estar conversando de la pandemia que estamos hoy día de coronavirus, ya estaba en la palestra, ¿cierto?, el déficit de vitamina D también como un déficit pandémico, es decir, que afecta a muchas localidades del mundo. Acá en la figura ustedes pueden ver que este trabajo lo que describe es la prevalencia, es decir, cuántas personas estaban afectadas de déficit de vitamina D en un momento dado. Estos estudios son estudios poblacionales grandes, donde se estudió gran cantidad de población, observando la deficiencia que existía en la población general y específicamente también en mujeres embarazadas. En todos los lugares estudiados, la prevalencia del déficit de la vitamina D fue mayor al 30%, en algunos 40, 50, hasta 70 y hasta 100% en algunas localidades. Como vemos también en la figura, Latinoamérica no existe, no está coloreada porque no existe ningún estudio poblacional grande, pero sí tenemos estudios locales más pequeños. Por ejemplo, en Chile existe un estudio realizado en el año 2015 donde se estudiaron niños de la zona austral, específicamente de Punta Arenas, que son niños que están menos expuestos a la radiación solar, ¿cierto? Por lo tanto, niños que tienen factor de riesgo para tener déficit de vitamina D, y en ellos se encontró que existía un 64% de prevalencia de déficit de esta vitamina, o sea, más del 50% de los niños estaban con niveles deficientes. ¿Cuáles son los niveles óptimos de vitamina D y cuándo los vamos a considerar como una deficiencia? Para nosotros poder determinar cuál es el nivel que existe en nuestro organismo, tenemos que tomar una muestra de sangre, ¿cierto? En un laboratorio, en una toma de muestra, se toma una muestra de sangre y se procesa y se observa cuál es el nivel que existe en la sangre de nuestra vitamina D. La Endocrine Society, que es una entidad que estudia las alteraciones endocrinológicas, ¿cierto? Ha definido como niveles mayores de 30 nanogramos por ml en la sangre como niveles óptimos. Ese es el nivel mínimo que se requeriría para que el hueso esté saludable. Ojalá, dicen ellos, entre 40 y 60, pero por lo menos lo mínimo esperado serían sobre 30 nanogramos por ml. Cuando los niveles están bajo eso, entre 20 y 30, serían niveles insuficientes, y cuando están bajo 20 son francamente deficientes. Ahora, todos los extremos son malos. Cuando estos niveles están mayores a 150 nanogramos por ml, se puede producir la toxicidad por vitamina D. La verdad es que ocurra toxicidad de manera espontánea por los alimentos que consumimos o por la exposición solar es rarísimo, porque el cuerpo nuestro es capaz de autolimitar la síntesis de vitamina D. Pero sí puede ocurrir porque consumimos mayor cantidad de suplementos de vitamina D en comprimido o en gotitas, ¿cierto?, de vitamina D. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso y la recomendación es no automedicarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener déficit de vitamina D? Aquí vamos a ver en este cuadro, ¿cierto?, que hay algunos grupos de factores de riesgo para déficit de esta vitamina. Primero que todo, tener una vida mayoritariamente con un ambiente indoor, o sea, dentro de la casa. Obviamente porque eso disminuye la exposición que tenemos al sol de manera directa. Estar muy cubiertos de ropa también, ¿cierto?, como ocurre en el invierno, por ejemplo. El uso de protectores solares, esto ha sido una recomendación médica no antojadiza, sino que basado en estudios que han demostrado que la radiación ultravioleta, específicamente la ultravioleta de tipo B, que es justamente la que favorece la síntesis de vitamina D, y ahora también sabemos que la radiación ultravioleta tipo A, ambas son carcinogénicas, ¿verdad? Son capaces de producir cáncer de piel, y principalmente los niños son una población mucho más de riesgo porque su piel es más delicada, ¿cierto? Entonces, la recomendación médica es a usar protector solar y protegerse del sol. Entonces, hemos disminuido mucho nuestra exposición solar directa y por lo tanto este déficit de vitamina D se ha propagado y estamos con niveles muy bajos de esta vitamina a nivel general, a nivel mundial. Los ambientes con mucha polución, que también impiden que la radiación llegue directamente a la piel. Exponernos al sol a través de vidrios, ¿cierto? No estar directamente al aire libre, sino que a través del vidrio de una ventana, por ejemplo. Otro gran grupo de factor de riesgo son los ambientes con baja cantidad de radiación ultravioleta.
Por ejemplo, las localidades que están a una mayor latitud. En general se describe que sobre los 33 grados de latitud ya son zonas que están en más riesgo de tener menor exposición solar, porque el rayo de luz llega, ¿cierto?, de manera más tangencial a la Tierra, y por lo tanto esos individuos podrían tener una síntesis de vitamina D más deficiente. Santiago está a 33 grados de latitud. De ahí hacia el sur, todas esas demás zonas son zonas que ya de por sí están en mayor riesgo de presentar un déficit de vitamina D. La estación invernal, ¿cierto?, el invierno, porque obviamente tenemos menos radiación solar. Y no estar presente, no estar fuera de la casa con directa relación con la radiación solar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde están los rayos del sol más fuertes, la radiación ultravioleta es más fuerte. Obviamente que eso es un riesgo para la síntesis de vitamina D, pero ojo que es un factor protector para protegernos de la radiación ultravioleta, que es carcinogénica. Por lo tanto, eso es bien importante tenerlo bien claro y ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Ahora, hay algunos factores fisiológicos y fisiopatológicos, como por ejemplo las personas que tienen la piel más oscura. Esas personas van a sintetizar menos vitamina D, requieren una exposición solar de más tiempo para poder sintetizar la misma cantidad de vitamina D que una persona que tiene la piel más clara. Los obesos, los individuos obesos, porque la grasa es capaz de secuestrar vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, se disuelve en grasa, y por lo tanto esta grasa es capaz de secuestrarla y de tener esos individuos, por lo tanto, niveles más bajos de vitamina D. Una falla hepática o renal, porque ya dijimos que era absolutamente necesario que la vitamina D se active primero a nivel hepático y segundo a nivel renal para poder ejercer su acción. Los niños que son alimentados exclusivamente con pecho materno, esto porque ya dijimos que la lactancia, la leche en general tiene poca vitamina D. Y dijimos que cuando contenían los lácteos vitamina D es porque estos han sido fortificados. El embarazo, que es una condición donde aumentan los requerimientos de calcio y por lo tanto de vitamina D. Y la edad, los individuos añosos en general de más de 70 años, la conversión del 7-dehidrocolesterol, que es el precursor de vitamina D, ¿cierto?, a vitamina D, ya empieza a ser un poco más deficiente. La otra etapa de extremo de la vida, que son los recién nacidos prematuros, también pueden presentar menor cantidad de conversión porque su sistema está más inmaduro en este caso. Otro factor de riesgo, otro gran grupo de factor de riesgo es la baja ingesta de vitamina D, ¿cierto?, que lo podemos ver en esta diapositiva abajo a la derecha, porque no se consumen alimentos ricos en vitamina D, o los individuos que tienen intolerancia a la lactosa porque consumen menos lácteos, que muchas veces son fortificados, el estatus socioeconómico, porque también estas personas tienen menos acceso a adquirir productos enriquecidos con vitamina D. Y finalmente el último grupo, el que está acá en la parte inferior de la diapositiva, son aquellas personas que usan de manera crónica algunos medicamentos como los anticonvulsivantes, la rifampicina, algunos antivirales, los glucocorticoides, que aumentan el metabolismo de la vitamina D y la disminuyen a nivel sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de ingesta de vitamina D? Esto va a depender de la edad. De acuerdo nuevamente a la Endocrine Society, ellos establecen que en el periodo de recién nacido y durante el primer año de vida, lo mínimo requerido serían 400 unidades al día. Idealmente, ellos dicen, y por eso yo les puse ahí con una flechita, ojalá cercano a 1000, ese nivel de 1000 unidades de vitamina D al día asegurarían tener en la sangre niveles de más de 30, que son los niveles óptimos que conversamos, ¿cierto? Pero lo mínimo requerido son 400 unidades. En los niños más grandes, entre 1 a los 18 años, lo mínimo serían alrededor de 600 unidades, pero ojalá también alrededor de 1000. En los adultos, entre 19 a 50 años, esto incluye las mujeres embarazadas y también las que están dando lactancia, sería lo mínimo 600 unidades, pero ojalá acá aumentar a 1500, 2000. Y en los adultos de más de 50 años dijimos que la conversión iba siendo más ineficiente, la síntesis endógena de vitamina D, y por lo tanto los requerimientos aumentan más todavía, mínimo 800 unidades y ojalá entre 1500 y 2000 para asegurar niveles óptimos en sangre. En esta tabla yo les puse el contenido de vitamina D de algunos alimentos, ustedes después la pueden revisar con más calma, pero para que no sea confundente nos vamos a fijar en las primeras 4 columnas de esta tablita, ¿cierto? La primera nombra ahí cuál es el alimento que está en cuestión, por ejemplo el salmón,
La segunda dice la cantidad de unidades de vitamina D que tiene por 100 gramos este alimento o por ml. En el caso del salmón tiene 522 unidades por 100 gramos. La tercera columna dice cuánto es la medida que yo realmente sirvo en la casa. Entonces acá proponen que más o menos de salmón uno sirve aproximadamente un filete de 124 gramos aproximadamente, y eso contendría 647 unidades por porción. Lo mismo entonces con la caballa, con el atún, el hígado, algunos quesos como el tipo cheddar, la yema del huevo, ¿cierto? Acá vemos que la yema del huevo tiene gran cantidad de unidades de vitamina D, aproximadamente 530 por 100 gramos, pero la verdad es que la unidad son solamente 17 gramos, por lo tanto lo que aporta cada yema es poquito, son 37 unidades. Los champiñones y la leche. La leche específicamente yo hice una tablita dirigida solamente a la leche, para recordar que la leche materna va a depender del nivel de vitamina D que tenga la mujer en ese minuto. Cada madre que está lactando en ese momento, si tiene déficit de vitamina D, su leche también va a ser deficiente. Luego vienen las fórmulas con las que se alimentan a niños que requieren alimentarse con fórmulas maternas antes de los 6 meses, que son las llamadas fórmulas de inicio. Estas tienen alrededor de 400 unidades por litro. Y los niños mayores de 6 meses que usan las fórmulas de continuación, que tienen alrededor de 600 unidades por litro. La leche fluida va a depender si es fortificada o no es fortificada. Si es fortificada, la mayoría de las veces tienen alrededor de 100 unidades por litro. Hay otras que tienen un poquito más. Y las que no son fortificadas no aportan vitamina D. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a mirar la tablita que comentábamos de información nutricional. Entonces abajo, aquellas que son fortificadas, aparece una tabla, ¿cierto?, con la cantidad de vitamina A, luego dice vitamina D. Y en este caso, por ejemplo, esta leche, que la mayoría es bien parecido, dice que tiene 0,25 microgramos por 100 ml. 0,25 microgramos son 10 unidades, por lo tanto esto correspondería a que existirían 100 unidades por litro de leche. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría estar probablemente afectándose los niveles de vitamina D en nuestro cuerpo ahora con la pandemia? Ya con lo que hemos conversado podemos ir asumiendo ciertas cosas, ¿cierto? La primera es que lamentablemente, como vemos aquí en esta foto, como este niño que está mirando a través de la ventana, a través del vidrio, ¿cierto? Nuestros niños no han podido tener una exposición solar directa, sino que toda la exposición solar ha sido a través del vidrio. Hemos estado en un ambiente dentro de la casa mayoritariamente, por lo tanto la exposición solar, que es nuestra fuente más rica de vitamina D, ha sido drásticamente disminuida. Segundo, estamos en invierno, por lo tanto ya de por sí es una estación del año donde el déficit de vitamina D es más preponderante. Tercero, hace frío, estamos más abrigados, por lo tanto estamos más cubiertos de ropa y nuestra piel está menos expuesta a la radiación directa de vitamina D. Y cuarto, que quizás no tiene tanto que ver específicamente con los niveles de vitamina D, pero sí con la salud ósea, es que nuestros niños están haciendo menos ejercicio de lo habitual. Por lo tanto, se ha afectado, ¿cierto?, probablemente la actividad muscular y con esto también la salud de nuestros huesos. Así es que tenemos varios factores que pueden estar afectando con esta pandemia actual que tenemos, que es la pandemia por el coronavirus, una pandemia que ya traíamos con anterioridad, que es la de la vitamina D. Entonces, ¿cómo podría afectar este déficit de vitamina D probablemente a los dolores por crecimiento en los niños? Bueno, primero que todo quiero decirles que esto no es un tema que esté zanjado. Hay algunos estudios que dicen que efectivamente el déficit de vitamina D sí podría producir dolores óseos, estos dolores de crecimiento, y hay otros estudios que no están tan de acuerdo y que no han encontrado esta relación. Pero la verdad es que todavía sigue siendo un objetivo de estudio, todavía hay estudios en curso con este respecto. Lo primero que se vieron fueron las asociaciones que existían entre el déficit de vitamina D y dolores óseos en adultos, dolores de espalda, dolores de rodilla, fibromialgia. Y de ahí se extrapoló la idea que a lo mejor podría también tener un rol el déficit de la vitamina D en los dolores óseos de crecimiento en los niños. Y efectivamente algunas cosas sí se han podido determinar. Por ejemplo, que los niños con déficit de vitamina D podrían tener niveles de calcio y de fósforo más bajos, que esto se relacionaría con mayor prevalencia de los dolores óseos, afecta principalmente niños entre 3 y 12 años. Y algo bien importante es que muchas veces luego del tratamiento del déficit de vitamina D, es decir, estos niños que presentan dolores óseos, que tienen déficit de vitamina D, al tratar este déficit
posteriormente los dolores disminuyen su intensidad o incluso en algunos casos pueden llegar a desaparecer. Que los dolores son más intensos en invierno y esto se correlaciona con el nadir de vitamina D, ¿cierto? El momento en que los niveles de vitamina D están más bajos en nuestra sangre. Y finalmente que niveles más bajos de vitamina D muchas veces se han relacionado con dolores más severos. Por lo tanto, a pesar de que no es un tema que esté totalmente zanjado, la verdad es que hay varias aristas que todavía quedan por discutir y es un punto que tenemos que tener importante tenerlo en cuenta. Los niveles de vitamina D podrían estar influenciando en los dolores óseos por crecimiento en los niños. Bueno, entonces finalmente como recomendación podemos decir que la exposición solar, recordando que debe ser una exposición solar breve, corta, controlada y responsable. ¿Ok? No estamos diciendo que hay que exponer a los niños sin protector solar durante cualquier época del año. No podemos dar un tiempo, no existen estudios de un tiempo específico porque va a depender mucho de la latitud a la que el niño viva. No es lo mismo un niño del norte de Chile que un niño del sur de Chile. No es lo mismo el tipo de tez que tiene el niño, si es más moreno o es más blanco. No es lo mismo decir que lo expongamos 15 minutos en el invierno o en el verano, ¿cierto? Pero lo que sí se ha podido establecer es que al menos 3 veces durante la semana, 3 veces por semana, de una exposición solar directa sin protector solar, en la medida que no se llegue a poner eritematosa a la piel, es decir, exponer la piel, ¿verdad?, a la exposición solar antes de que la piel logre ponerse eritematosa, o sea, antes de tener una quemadura solar. Eso sería beneficioso, por lo menos ojalá pudiéramos tener una exposición de 3 veces por semana. Una ingesta adecuada de alimentos ricos en vitamina D, todo lo que ya conversamos, los pescados, preferir los lácteos fortificados, ¿cierto? Fijarse en que esté fortificada no solamente la leche, también el yogur, los calcios, el queso también puede estar fortificado. Administrar la profilaxis universal en niños hasta el año de vida, que son 400 unidades al día. Estas son las gotitas que indica el pediatra siempre. Y prevenir la obesidad porque ya comentamos que los niños obesos y la población obesa en general, tiene menores niveles de vitamina D porque esta se secuestra a nivel de la grasa. Bueno, entonces la pregunta final del millón, ¿es necesario que yo lleve ahora a mi hijo al pediatra o al endocrinólogo para que midamos niveles de vitamina D? La verdad es que no, el screening universal no está recomendado. El screening se va a realizar en ciertos grupos de riesgo que los va a determinar el pediatra o el endocrinólogo, por ejemplo, los niños que utilizan anticonvulsivantes, como conversamos, niños que tienen algún síndrome de mala absorción, como intestino corto, enfermedad celíaca, alguna alergia alimentaria, los niños que utilizan ciertos medicamentos específicos, ¿cierto? Pero la verdad es que esos son grupos específicos. El screening, como decía, universal, es decir, a todos los niños, no está indicado, pero sí ojalá a seguir todas las recomendaciones que hemos conversado de una exposición solar cautelosa y controlada, breve, ¿verdad? Antes de que se produzca una quemadura, por supuesto, una buena ingesta de alimentos ricos en vitamina D, seguir la profilaxis universal y prevenir la obesidad. Eso sería lo más importante para asegurar niveles eficientes de vitamina D en nuestro organismo para tener una buena salud ósea. Muchas gracias y los invito entonces a seguirnos y a conectarse con nosotros para que puedan enterarse de todos estos temas tan interesantes que hemos estado conversando. Al final de la presentación va a haber un correo electrónico donde ustedes pueden escribirnos y nosotras muy encantadas responderemos todas sus dudas. Muchas gracias. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas.
Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.